Hola, muy buenas mujeres que estamos aquí en la cumbre de empoderamiento femenino. Aquí ahora vamos a empezar una entrevista con Carla del Río, que me hace una especial, bueno, estoy muy emocionada de que esté aquí Carla porque la verdad que la contacté y aún no nos conocíamos y desde el principio hay muy buen feeling. Y la contacté porque me encanta lo que está haciendo Carla. Ella es mentora espiritual, ha creado su propio método que tiene el nombre de Mi Diario de Gratitud, el cual pues ayuda, bueno, después de 11 años ahí testando y probando su propio método, pues ahora ayuda a mujeres que quieren transformar su vida y que están en una situación de crisis, de que están mal y que no saben cómo encontrar la oportunidad en esta situación que tienen hoy para poder vivir la vida que se merecen. Así que consideraba que Carla está haciendo un muy buen trabajo y por esto la invité aquí en esta cumbre para hablar con nosotras. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Mapi, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por tu invitación y gracias también a todas las chicas que nos estarán escuchando, que llegarán a esta cumbre y vamos a intentar aportarles un poquito de luz. Sí, pues bueno, aquí con Carla hoy, como ella es experta en ayudar a mujeres que están en una situación de crisis, en una situación que es dolorosa, pues bueno, yo le quería tratar así, un tema sin embudos que es el duelo, que hay muchas personas que sufren por estar en duelo o por evitarlo, bueno, ahora hablaremos de todo esto, pero que es un tema que existe y que muchas veces no se habla, así que dije, con Carla aquí que la veo valiente, vamos a sacar tabús y que nos ayude a hablar de este tema, porque la verdad que el tema de la muerte o de cuando pasamos un duelo, en nuestra sociedad a veces se interpreta que un duelo tiene que ser rápido y que tienes que estar bien lo antes posible y que tienes que rehacer tu vida. Y bueno, yo creo que Carla, que es experta en esto, puedo intuir que quizás no es del todo así. Así que, bueno, me gustaría que nos dijeses un poco cómo de importante es pasar un duelo y si consideras que tiene que ser de esta manera que todo el mundo nos aconseja a nuestro alrededor. Bueno, a mí me gustaría contaros, Mapi, que en realidad yo soy experta en duelo porque hace unos años transité la etapa más dura y oscura de mi vida, lo que en mi familia llamamos nuestro tsunami familiar, que se llevó por delante en un transcurso de 14 meses a 11 familiares muy queridos, entre ellos mis dos hermanos y mi madre. Después de este tsunami, yo me caí en lo más hondo del pozo, en esa situación que muchas conoceréis, que es no quiero vivir, no quiero saber nada más de esta vida, qué horror, ¿no? Pero tuve la suerte de pedir ayuda, de unos días de lucidez, decir, Dios mío, necesito ayuda, que alguien me ayude. Y tras un proceso de mucho trabajo mental, emocional y sobre todo espiritual, no solo logré salir, sino que salí impulsada y a partir de ahí transformé mi vida. Y es desde ese momento cuando yo decido con la ayuda, porque yo también me ocurrió algo ahí que yo no conocía. Yo un día me levanté, hace poco lo conté todavía en un post que no lo había contado, ¿no? Un día de noche yo me levanté de cama después de toda esta, después de toda esta racha, me rompí un pie cuando estaba fatal anímicamente y un día por la noche pues me levanté de cama con mucha sed, con mi pierna escayolada, mis muletas y cuando llegué a la cocina a beber canalicé un mensaje. Asustadísima y sobrepasada porque yo estaba muy alejada del mundo espiritual, llevaba muchos años, pero en la otra punta, pues ahí fue el clic que empezó ya a cambiar toda mi vida, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando yo decidí que quería empezar a poner luz en otras vidas, o al menos a intentarlo. Transformé mi vida, te transformas tú y luego eres capaz de transformar todo lo demás. Por eso ahora, desde entonces, decidí ayudar a otras personas
a que hagan esto, porque realmente yo vi que detrás de toda crisis, hasta de alguna tan inmensa, se encierran oportunidades. Claro, Pero oportunidades a una vida mejor, sí. Entonces, bueno, lo que tú me estabas diciendo de si el duelo en realidad es algo como tan largo, ¿no? O tan prolongado. Si tiene que ser largo o cómo diferenciarías tú, mejor dicho, cómo diferenciarías tú un duelo normal y un duelo consciente, que el duelo consciente es el que tú viviste de alguna manera que te ayuda, es como si lo estás viviendo, es por algo, para que algo florezca. ¿Cuál es la diferencia entre un duelo que conocemos hasta el día de hoy y un duelo consciente? Eso es perfecto. Lo que normalmente hacemos nosotros con un proceso de duelo es evitarlo en vez de vivirlo, ¿no? Tú te das cuenta que de repente, bueno, pues vamos a hablar de muerte, por ejemplo, se muere alguien en tu familia, alguien cercano, y es como, bueno, voy a entretenerme con otras cosas para no pensar en el dolor. Entonces, ese dolor que es inevitable sentir, porque el dolor es inevitable, al ejercer resistencia lo convertimos en sufrimiento. Y el sufrimiento sí es evitable. El sufrimiento es esa resistencia que estamos poniendo al dolor. Esta es la manera en la que normalmente vivimos los duelos, todos los duelos. Me duele tanto, tanto que no quiero sentir el dolor y entonces voy a hacer todo lo posible por no sentirlo, voy a resistirme. ¿Qué pasa? Que cuando yo paso mucho tiempo resistiéndome a ese dolor va a desembocar en una patología o en una depresión profunda o incluso a veces en una enfermedad física importante. Y en esta sociedad normalmente lo vivimos así. Yo me estoy encontrando con personas que llevan años cargando duelos y no lo saben. Incluso ves personas que cargan un duelo toda la vida, pero no saben por qué. Saben que desde que se murió su marido o desde que perdieron la casa por un incendio, desde que tuvieron que emigrar, que nunca volvía a ser la de antes. ¿Pero por qué? Porque todavía no has transitado el dolor y lo llevas bloqueado dentro de ti. Entonces, luego hay ese duelo consciente que tú dices, ¿no? Que hacemos cuando te pones a trabajar seriamente en el duelo y a lo mejor lo puedes hacer tú sola, ¿eh? Porque no siempre necesitamos ayuda. Y es ese duelo en el que tú te permites vivir y transitar ese momento de tu vida. Entonces, si tú te permites sentir el dolor y si yo cuando es el principio de un duelo me permito vivir las emociones que tocan y me permito llorar, ¿no? Que yo le digo mucho a la gente, dices que no, es que hace mucho yo no volví a ver las fotos de esta persona, porque si las veo me pongo a llorar. Es que precisamente es lo que tenemos que hacer al principio. Tenemos que dejar salir, dejar aflorar todas esas emociones para poder liberarlas. Entonces, hay que tener una educación para saber cómo nos vamos a enfrentar a un duelo. Por desgracia, en Occidente no la tenemos. Estamos educadas en el apego. Y estamos educadas a que cuando llega el momento de un duelo, sea del tipo de duelo que sea, me voy a enfocar en lo que he perdido. Viene mi ego y me dice, mira lo que perdiste. Perdí a mi madre, no la voy a poder volver a ver, ya no voy a comer mañana con ella. Y ahora cuando lleguen las navidades, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿No? O perdí mi casa porque, pues por ejemplo, tengo otra clienta, ya acabamos, que vino a gestionar un duelo porque se quedó sin su casa porque se la tuvo que entregar al banco, ¿no? Y es porque el duelo no siempre es de personas. No, efectivamente, hay muchísimos tipos de duelo, ¿no? El duelo en realidad es dolor por separación y nos vamos a ver en muchas situaciones a lo largo de nuestra vida que nos van a llevar a transitar una etapa de duelo, que nos van a llevar a transitar un duelo, pero muchas veces no lo sabemos, ni siquiera sabemos que estamos transitando un duelo. Sí. Y entonces la gente llega y no sé qué me pasa, por qué me encuentro tan mal, y cuando empiezas a sacar, encuentras que hay un duelo. Por una separación de un matrimonio, por este caso, por ejemplo, como esta clienta mía, que he tenido que entregar mi casa al banco porque no puedo pagar la hipoteca, por un fallecimiento de un ser querido o más, o de tu mascota, por ejemplo.
Y yo que tenemos perros, es un duelo muy común que a la gente le da vergüenza reconocer. Y entonces lo bloqueamos. Porque ¿cómo voy a ir yo llorando por la calle? ¿Cómo voy a pedir 2 días o 3 en el trabajo? Porque se me ha muerto mi perro, ¿no? Cuando tu perro es un ser súper importante para ti y va a aflorar todo ese dolor. Claro, totalmente. Sí que Y, estamos acostumbradas a cuando hay un duelo o por cómo se ha enseñado a vivir el duelo, que, bueno, lo poco que se ha enseñado, lo que cada una chupamos de lo que vemos. Bueno, un duelo es así, es de pásalo rápido, no llores, incluso si con las mascotas, que es que muchas veces como si le tienes cariño, también hay un duelo aquí, es como, no, sí, no, no, tápalo, entretente con otra cosa, despeja tu mente y ya está. En cuando lo mejor es, el consciente es no. Si estás triste, llora. Si te sale esto, que salga. Y deja espacio para cada una de las emociones que tienes que la vida es esto. Vida no es estar happy flower todo el día. justo, justo, Mapi, súper, súper importante lo que acabas de decir. O sea, que la gente sepa que en realidad tenemos, o sea, lo bueno es que sepamos llegar a un equilibrio, ¿no? Pero que las emociones que siempre hemos tildado de negativas están para sentirlas también. Claro, No totalmente. cómo la voy a liberar, Mm, ¿no? sí, Cuando te llega la gente y te dice, ay, Carla, es que estoy sintiendo un dolor tremendo, tengo angustia, tengo ansiedad, pero ¿cómo me deshago de esto? Sintiéndolo. Si no lo transitamos y no nos damos ese permiso, no te vas a liberar de ello. Porque volvemos a lo de antes, estás haciendo una resistencia, estás con una lucha. Nunca lo vas a liberar de esta manera. Claro. claro. Ayer todavía escuchaba yo un podcast de una compañera que estaba entrevistando a otra y hablaban de dolor. Y entonces la que entrevistaba le decía a la otra, claro, eso es como cuando un niño llora, lo que hay que hacer es cambiar el foco. Y la madre coge y le dice, ¿por qué estás llorando, fulanito? Pues porque me lastimé la rodilla. Bueno, pues entonces vamos a pensar en los dibujos animados y cambiamos el foco de sitio. Y yo en aquel momento me quedé pensando y dije, y seguimos tan engañadas todavía, ¿vale? Si este evento me duele, si esta pérdida, lo que yo estoy viviendo como una pérdida, me duele, cambio el foco y me pongo a pensar en otra cosa para no pensar en ello. Entonces me lo estoy guardando. Claro, Me lo estoy totalmente. guardando y lo sigo cargando. Sí, sí. Por Y eso que un vuelo, dime, Martín. no, no, que un poquito que todo esto que estás compartiendo de este sufrimiento, de que se esconde y este hábito, tú que eres experta, ¿hasta qué punto te puede condicionar la vida el no transitar, perdón, un duelo como toca? Esto es como si lo intentas evitar, ¿qué consecuencias puede tener esto en una vida? Bueno, lo que yo te decía antes, ¿no? Probablemente se va a convertir en un duelo patológico, ¿vale? Y te va a llevar a limitar un montón de ámbitos de tu vida, porque vienen los efectos de este duelo patológico, de esta depresión. Hay mucha gente que cae en una depresión profunda y que la carga muchos años, porque te dicen, es que no, claro, es que es normal porque fue porque se le murió el hijo en un accidente. Y entonces lleva 3 años o 4 años en una depresión, ¿sabes? Puedes llegar a una enfermedad física, pero lo que es seguro, seguro, es que no vas a poder ser feliz. Claro. Eso es seguro, ¿no? Ya no Algo vas a que estar en paz o contenta. no vas a tener serenidad, tranquilidad, esa plenitud que todas queremos vivir, que todas llamamos felicidad, todos ansiamos y deseamos la felicidad, no te vas a dar permiso de vivirla mientras tú no gestiones ese duelo que llevas ahí dentro. Claro, O sea, te puede condicionar en un montón, en todos los ámbitos de tu vida. Te puede condicionar. claro. Y una persona que está, pues, que tiene una situación de duelo, ¿qué paso uno le recomendarías hacer? Es como, bueno, para empezar, es como haz esto. O una persona que quizás no ha tenido una muerte reciente a su alrededor, pero sabe que está en un duelo, es como a estos ciegos, Sí, como si aún no lo he superado. ¿Qué sí. paso uno le recomendarías a una persona así?
Mira, Mapi, si es un duelo reciente, ¿vale? Lo primero es date permiso. Date permiso a ti misma conscientemente. O sea, dice, me doy permiso para sentir las emociones. Y cógete un tiempo, yo lo hago con mis clientas, un tiempo cada día para llorar, ver fotografías, recordar. Vamos a hacer esa limpieza, de empezar a sacar. Y lo siguiente, y viene muy unido ya, es coger la herramienta de la gratitud y empezar a agradecer que esa persona que trae un duelo ya de atrás, de hace tiempo, por ejemplo, seguramente ya puede ponerse en este punto de agradecer. Y me dirán, ¿y qué agradezco si he perdido a mi marido, a mi hijo o a mi bebé o mi casa o poder económico? Por ejemplo, hay mucha gente ahora transitando duelos por pérdida de poder adquisitivo, pérdidas de trabajos. Agradecer todo lo que eso me ha traído. Si es una persona, lo que he vivido con ella, la oportunidad que he tenido de compartir con esa persona, incluso lo que queda de ella aquí, porque aquí se ha ido el físico, pero tus seres queridos siguen contigo, ¿no? Entonces, cambia el foco. Vamos a cambiar el foco. En vez de agradecer, en vez de estar triste, llorar y sufrir por lo que he perdido, intenta poner el foco en agradecer por lo que has vivido, por todo eso vivido, porque el agradecer esto permitirá que más cosas para agradecer entren en tu vida, que volvamos a abrir ese flujo, ¿vale? Yo, por ejemplo, es algo que hice de manera natural. Yo cuando estaba trabajando estos duelos, yo sola de repente, de ahí nace mi diario de gratitud, ¿no? Yo sola de repente empecé a agradecer y empecé a pensar, bueno, pues yo he perdido ahora mismo, o sea, he transitado toda esta etapa tan horrorosa, pero es que yo he tenido dos hermanos que otras personas no han tenido la oportunidad de tener hermanos, de compartir con ellos. Encima, yo he tenido dos hermanos con los que he tenido unas relaciones excelentes, que han aportado muchísimo a mi vida, con los que he disfrutado un montón. Entonces empecé a poner ahí el foco, ¿no? Caray, qué afortunada. Me sigo sintiendo afortunada, ¿no? Claro. Y esto mismo lo fui haciendo con todos. Con mi madre, con mi útero, que también perdí en ese tiempo. Me diagnosticaron un tumor extrauterino y perdí mi útero. Y también tenía un duelo. Estaba transitando un duelo porque yo empecé a pensar, perdí el útero, yo ya no me siento mujer. ¿Vale? Hasta que me di cuenta, digo, esto es otro duelo. Y efectivamente, claro, estaba viviendo otro duelo. Luego ya, cuando ya me puse a estudiar, ¿sabes? Digo, bueno, o sea, la intuición misma te va llevando. Y fue empezar a agradecer y agradecer lo que te lleva a ser capaz de cambiar el foco completamente, pero completamente, y ahí empiezas a sanar. Claro. Por eso te digo, o sea, un primer paso, sí, un primer paso, permítete vivir ese dolor y que salga lo que tenga que salir, y ya verás que en unos días puedes empezar a agradecer Qué bien, qué y bien. empezar a cambiar un poco el foco. Qué bueno. Y me ha gustado mucho que no solamente lo hablas de cuando muere alguien, un familiar o alguien cercano, sino que es también cuando pues te hacen una operación y te extraen, pues a veces es un pie o a veces, a día de hoy, cada vez se dice más que siempre ha habido muchos abortos, pero sí que a día de hoy pues no es tan tabú y se dice más. ¿Tú qué opinión tienes, ya que hablamos ahora del duelo, todas estas mujeres que pasan pierden, sí, tienen un aborto y pierden a lo que ellas tenían tanta ilusión, aún no lo habían tocado, pero ya me ha desaparecido? ¿Es necesario hacer un duelo en estos procesos? Es importantísimo, Mati, es importantísimo. Mira, esa madre ya ha creado un vínculo con ese feto, da igual de cuánto tiempo esté, ¿no? Ya se ha creado ese vínculo madre-hijo, ¿vale? Y después, por otro lado,
Además, ya te has creado un montón de expectativas. En la mente, tú ya has visualizado cómo va a ser esa vida con este hijo que viene en camino, ¿no? A veces no solo sufre la madre esta pérdida, a veces el otro miembro de la pareja también la sufre, ¿sabes? Porque ya tiene unas expectativas, ya hay una ilusión que de repente se frustra, se ve frustrado, ¿no? Entonces es muy importante trabajar ese duelo y además es muy importante si luego nace otro hijo, porque si no, ese bebé que nace va a cargar con la energía del anterior, que es lo que llamamos un yacente, va a ser yacente. Estos niños, mira, yo hace 4 días fui a cenar con unos clientes de mi marido, y entonces, bueno, me estaban contando que tienen 2 niños, el mayor tiene 3 añitos, y ella me decía, es que el mayor es muy responsable, demasiado responsable. Dice, desde que nació, es un niño que se sienta a comer y hasta que no lo come todo no se levanta. Yo nunca le dije que no se podía levantar. Y te lo llevas por la acera, ellos viven en Suiza, y te salimos a pasear, lo llevo por la acera y nunca se baja de la acera. Si el pequeño llora, va corriendo a la cuna. Y yo le dije, es como un señor. Y me dice, sí, es una cosa así, es como un señor pequeño. Se quedó ahí la conversación y luego yo le dije a mi marido, ¿tú sabes si esta chica tuvo algún aborto? Me dice, sí. Antes que este niño tuvo un aborto, me dijo, de 7 u 8 meses. Este niño es yacente. Y se ve. Y luego yo también era yacente. Bueno, soy yacente, pero yo ya liberé. Ya hice el ejercicio de liberar esa energía. Yo hice ese duelo de ese hermano mío, que mi madre abortó antes que yo. Pero eso se ve luego porque somos personas que nos exigimos demasiado, que somos muy responsables, que cargas mucho, porque en realidad cargas tu energía y la del otro. Entonces sí es súper importante hacer un duelo de un aborto. Claro, y como bien dices, no es solamente cuando eres madre y lo llevas tú en tu vientre, sino que a veces nos podemos sentir como, jolín, es que todo cae sobre mí, siempre tengo que hacerlo todo yo. Y es como, ¿cómo es que atraigo este tipo de energía a mi vida? Sí. Y puede de que estés cargando un duelo de tu árbol Sí. que si le pones conciencia, pues también puedes liberarte de esto. Sí. Si alguien de tu árbol no lo hizo, pues Lo bueno, puedes hacer tú. sí, es señal que te tocó a ti aprender a liberarte. Es como, no es solamente de lo que tú vives, sino que a veces el trabajo de un duelo es de duelos de tu árbol de alguien que no lo hizo en su momento. Sí, sí, y te toca hacerlo a ti, es verdad. Claro, Y bueno que nos, sabes, que nos hagamos conscientes y que lo hagamos. Claro, sí, por porque supuesto. esto lo que estamos ahora viendo es como cuando te está pasando esto de, por ejemplo, si es familiar, es como hay personas que lo están pasando mal en su vida, es como no sé por qué, todo me cae sobre mí, o no sé por qué estoy mal, y puede que esto les esté pasando porque no se han enterado de que tienen un duelo que sanar, es como que ellos aún no han hecho Sí, anda, tengo sí, que pasar por esto. sí, sí, perfectamente. O sea, me acabo de quedar en blanco. O sea, se me vino una cosa cuando estabas hablando que te iba a decir y ahora mismo se me acaba de ir, de verdad. ¿Eh? Pero bueno, que sí, que ocurre esto, ¿no? De que cargamos muchas cosas de nuestro árbol de las que no somos conscientes. Y hay gente que llega y que dice, es que ya trabajé no sé cuántas veces este asunto y no me sigo sintiendo igual. No acabo de ponerme bien, no acabo, empiezas a tirar del árbol, empiezas a ir al transgeneracional y empiezas a ver de dónde viene. Y bueno, podemos estar cargando, claro, efectivamente, podemos estar cargando un duelo, podemos estar cargando un conflicto, pues con el dinero, con la salud o con de muchísimos aspectos, efectivamente. Qué bueno. Y de duelos así que la persona haya vivido, es como, yo ya estoy bien, yo ya superé la muerte de mi padre y es como, y al cabo de 10 años y dices, pero ¿por qué estoy triste ahora? ¿Qué me está pasando? Puede que haya este retraso al como el efecto es como, bueno, en el momento no lo vives,
y al intentar evitarlo, que al final tu propia alma o cuerpo o lo que sea, como que te explota cuando ya no puede más y te lo suelta en las narices. Porque tú te lo guardas, Mati. Y tú en ese momento te lo guardas y sigues con tu vida, ¿no? Yo lo intenté también al principio, hacer esto, de me voy a distraer y voy a seguir con mi vida. Vale, a lo mejor lo consigues hasta por unos años, pero es que cuando llegue cualquier conflicto, a lo mejor mínimo, va a ser la gota que va a colmar ese vaso. Y eso va a salir a la luz. ¿Sí? Claro. Mira, yo cuando alguien me pregunta cómo sé si he sanado un duelo, cuando puedes mirar desde el amor, sin dolor. Cuando tú puedes mirar esa experiencia, esa muerte, esa pérdida del tipo que sea, y puedes estar sacando ya lo mejor y mirarla desde ahí, desde el amor, desde la gratitud, y ya no hay dolor, ¿no? Yo a lo mejor te puedo hablar ahora de mis seres queridos, de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos, de mi primo, que se murió justo 15 días después de mi hermano, y puedo hablar de ellos y me puedo emocionar, pero me voy a emocionar de gratitud, de felicidad, pero a mí no me duele, ya no me pone triste. De ahí es cuando sabes que el duelo está cerrado. Pero, por ejemplo, el duelo de mi padre, cuando yo trabajé estos últimos duelos, yo dije, mi padre está cerrado, hace 10 años que falleció mi padre. Y yo no podía echar 10 minutos hablando de mi padre sin llorar. Y yo evitaba aún 10 años después ver las fotos de mi padre. Y llegaba el día del padre y yo me levantaba diciendo, hoy es el día más triste de mi vida. O sea, ¿qué estaba pasando? Que el duelo de mi padre estaba abierto, completamente. Claro, como que una fórmula de saber cuándo has sanado ya un duelo es Sí. cuando ya sientes gratitud en vez de que aún tengas Dolor. el sentimiento, el dolor. Qué bueno, Sí. qué bueno, qué bien. Me ha encantado aquí hablar contigo, Carla, de este tema porque la verdad que es bueno, que a día de hoy sí que es verdad que cada vez se habla más, sobre todo del tema de las madres que tienen pues un aborto, que está más al día, pero creo que es un tema, sí, que le falta aún hablarse Sí. y me encanta que tú lo compartas de esta naturalidad y me encanta que después de todo lo que has pasado hayas encontrado un motivo por el cual es como no, es como si lo he vivido es por Sí. algo, es como hay un sentido a esto y para poder ayudar a otras mujeres. ¿Sabes qué pasa también, Mapi? Que mira, también nos han encasillado el duelo en 5 etapas, ¿no? Que son las 5 etapas del duelo y van así, así, así. Y son la negación, la ira, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y yo, como lo viví de una manera completamente diferente, cuando me puse a estudiar dije, es que no es verdad. Entonces, ya lo he comprobado, claro. Ni tienes que vivir estas 5 etapas, porque hay personas que viven 2 o viven 3, ni tienes por qué vivirlas por este orden, ¿vale? Entonces yo con mi método, lo que hago con las personas es acompañarlas en 3 etapas. Mi método de trabajo para superar un duelo lo he estructurado así. La primera etapa es la aceptación. Y no es el aceptar de, claro, me tengo que resignar. No, es el dejar de luchar. Lo primero que tenemos que conseguir es dejar de luchar. ¿Vale? Y una vez que consigo dejar de luchar, puedo pasar a la segunda etapa, que es la liberación. Podemos ya liberarnos de todas estas energías densas que estamos cargando y de todas estas emociones que no nos gustan. Pero nos queda una etapa. Para mí esto no se puede acabar en la aceptación, en la liberación. Nos queda una etapa que es la transformación. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos vivido? Tenemos que transformarlo. Tenemos que lograr avanzar, evolucionar y crecer con todo esto que hemos pasado. Tenemos esta oportunidad. Entonces, la última etapa es la transformación. Y entonces, a mí a veces me invitan a hablar de duelo, me preguntan y dicen, háblanos de las etapas del duelo. Digo, perdona, pero no te voy a hablar de esas 5 etapas. Todo el mundo conoce porque para mí es diferente. También defiendo que no tienes que transitar la etapa de la depresión.
puedes transitar una tristeza profunda y no llegar a una depresión o un duelo. Qué bueno, qué bien. Es como es otra manera de entenderlo y desde el punto de si lo estás viviendo es encontrarle el motivo y la oportunidad. Como si yo he pasado por esto, ¿dónde le saco la fortaleza a partir de ahora en adelante que yo sigo aquí? Es como si estoy aquí viva Sí, para que yo continúe andando. Es como... justo. Qué bueno. Me ha encantado, Carla, estar aquí este rato contigo y todo lo que hemos compartido. Muchas gracias Y a la mí verdad, también, Pati. y la verdad que, bueno, para quien quiera seguir aprendiendo con Carla, para transformar su vida, porque cree que está en una situación de dolorosa y en sufrimiento y no sabe cómo salir de allí, pues sabéis de que hay gente que ella ya es mentora, porque esta es la diferencia entre coach y mentor, que un mentor ha pasado por esto. Sí, Carla ya ha pasado, ya es experta porque ha vivido por todo esto en su vida, así que si te sientes que estás en un momento que no sabes cómo salir y necesitas a alguien, es como que alguien me ayude, por favor, pues aquí os vamos a dejar el contacto aquí abajo, donde podéis encontrar a Carla, que también va a haber algún entrenamiento, algún regalo gratuito aquí abajo. Así que bueno, que muchísimas gracias, Carla, por estar aquí en la cumbre, compartir y ayudar a todas las mujeres que nos están viendo. Muchas gracias. gracias a ti, Mati, y a todas las personas que nos están escuchando y que animo a todo el mundo a que se anime a transitar el dolor para dejarlo salir. Qué bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao.